Antes de que la hoja siquiera rozara el cuello de la mujer que Francia había aprendido a despreciar, su destino ya estaba sellado desde mucho antes. Quitarle la vida no bastaba. Su propia identidad debía ser borrada, convertida en un espectáculo público destinado a humillarla. María Antonieta, antaño la radiante archiduquesa de Austria que llenaba los pasillos de Versalles con su risa, se veía ahora obligada a desandar sus pasos, descendiendo desde la gloria de un trono dorado hasta el áspero carro de madera destinado a los condenados. Si te atrae la historia real, aquella donde la inocencia se rompe en silencio, suscríbete. Esto no es una leyenda, es el desmantelamiento lento y deliberado de una joven a la que el mundo decidió odiar. Antes de los gritos, antes de que cayera el acero, María Antonieta era solo una muchacha, asustada, aislada y ya sentenciada. Cuéntame desde dónde nos estás viendo y quédate cerca, porque su ejecución no fue la verdadera tragedia. Lo que ocurrió antes fue mucho más brutal. En las primeras horas del 2 de agosto de 1793, mientras París dormía bajo un silencio denso e inmóvil, fue arrancada de los brazos de la familia que aún le quedaba. Separada de sus hijos, privada incluso del más mínimo consuelo, fue llevada a la Conciergerie, una prisión húmeda y sombría que los parisinos llamaban con amargura la sala de espera de la guillotina. Ya no quedaba una reina, solo la prisionera número 280. Su nuevo cortejo estaba formado por ratas, muros empapados de sudor y dos guardias que la observaban sin apartar jamás la mirada. Cada gesto que hacía era anotado, cada intento de conservar la dignidad era bloqueado al instante. Las horas se disolvían unas en otras bajo el goteo constante del techo, mezclado con los susurros lejanos de otros prisioneros que aguardaban su turno. Y mientras la revolución rugía más allá de esos muros, mientras quienes antes se inclinaban ante sus sedas ahora exigían su destrucción, dentro de aquella celda se desarrollaba otra historia, la historia de la mujer oculta tras el símbolo. Una mujer obligada a enfrentarse no solo a la muerte, sino también a un esfuerzo calculado por quebrar su espíritu antes de que alcanzara el cadalso. Esta es la historia de lo que le hicieron a María Antonieta antes de que la guillotina la reclamara. Una historia donde la humillación se enfrentó a la dignidad y donde, en el lugar más improbable, descubrió su última corona en la silenciosa resistencia de su sufrimiento. El tiempo ya no seguía los relojes. Pasaba con el golpe seco de las botas de los guardias y el murmullo lejano del Sena rozando los muros de piedra. María Antonieta vivía en una celda estrecha y empapada, donde la humedad se aferraba a todo, a las paredes, a las mantas, incluso a su propia piel. Un montón de paja servía de cama improvisada. Una sola vela se convirtió en su única compañía. Una simple mampara de madera dividía parcialmente la habitación, y tras ella debía vestirse y desvestirse. Pero incluso esa frágil apariencia de intimidad le fue negada. 2 soldados la vigilaban día y noche, negándole el derecho a ser invisible. Dormía bajo sus ojos, comía bajo sus ojos. Aquella vigilancia no era solo control, era un recordatorio constante de que ya no era reina ni madre, apenas considerada humana. Solo un cuerpo bajo observación. Las noticias del mundo exterior le llegaban en murmullos distorsionados, ecos de una vida que había seguido adelante sin ella. Sin embargo, un recuerdo permanecía dolorosamente vivo, una herida que no sanaba, el recuerdo de su hijo, Luis Carlos. Apenas un mes antes, en la prisión del Temple, los revolucionarios habían irrumpido en su habitación pasada la medianoche
buscando al pequeño príncipe. María Antonieta se lanzó sobre él, suplicando desesperada. «Es solo un niño». Sus ruegos no sirvieron de nada. Los guardias la arrancaron de su lado, mientras el aterrorizado niño de 8 años era arrastrado fuera de sus brazos. Sus gritos se le quedaron grabados en la mente, repitiéndose sin cesar en la oscuridad. Nunca volvería a verlo. Algo dentro de ella se quebró aquella noche. No la reina, sino la madre. Entre los pocos objetos que logró ocultar, conservó un pequeño retrato de su hijo y un mechón de su cabello, guardado dentro del corsé. Era su reliquia, la última chispa de calor en un mundo congelado por el odio. Su única fuente de amabilidad fue Rosalie Lamolière, una joven sirvienta encargada de atenderla. Rosalie confesaría más tarde que la reina solo se derrumbaba por completo cuando hablaba de sus hijos. En esos momentos, la fachada real desaparecía, dejando al descubierto a una madre destrozada que murmuraba los nombres de sus hijos como si rezara. Incluso esa ternura se convirtió en entretenimiento para sus captores. Se burlaban de ella, lanzaban comentarios groseros, se reían de su esposo ejecutado. Cada insulto estaba diseñado para herirla. Cada silencio era su forma de resistencia. Pero en aquella celda asfixiante, rodeada de hostilidad, María Antonieta comenzó a transformar su dolor en desafío. Aprendió a moverse con calma, a hablar con suavidad, a no mostrar miedo. Quienes la vigilaban esperaban ver a una mujer destruida. En cambio, presenciaban a alguien que, aún despojada de su corona y su nombre, conservaba una autoridad silenciosa y perturbadora. A veces, cuando los demás dormían, observaba la llama temblorosa de su vela. En aquella luz frágil repasaba toda su vida: los bailes fastuosos, los vestidos bordados, la risa de sus hijos en los jardines y el odio creciente que se acumulaba fuera de Versalles. ¿Cuándo empezó a derrumbarse todo? ¿Cuándo dejaron de ser personas para convertirse en símbolos del odio? Ninguna respuesta llegaba, solo la luz del amanecer. Y con ello llegó otro día más atrapada dentro de aquel angosto ataúd de piedra. Más allá de esos muros podía distinguir los gritos de los vendedores del mercado, el retumbar de los tambores revolucionarios, las campanas lejanas de Notre Dame, todos recordándole que el mundo continuaba sin ella. Así pasaron 76 días, 76 amaneceres sin un atisbo de esperanza. Durante esas largas semanas, la mujer que alguna vez fue odiada por toda una nación fue despojada de casi todo lo que la hacía humana. Y, sin embargo, de esa desnudez interior comenzó a surgir algo inesperado. Una calma silenciosa, casi sagrada. Una dignidad que solo poseen aquellos que ya lo han perdido todo y no tienen nada más que temer. Entonces, en octubre, la puerta de su celda volvió a abrirse, esta vez no para arrebatarle un hijo, sino para convocarla a juicio. En las horas grises, antes del amanecer del 14 de octubre de 1793, la puerta de hierro volvió a gemir al abrirse. No era por comida, ni por otra ronda de burlas de los guardias. Era para arrastrarla hacia la idea de justicia de la revolución. Una justicia cuyo desenlace había sido decidido mucho antes de que ella entrara en la sala. María Antonieta fue escoltada por los pasillos de la Conciergerie, rodeada de guardias armados, con sus botas resonando contra la piedra como tambores fúnebres lejanos. Llevaba el mismo vestido negro que había usado para llorar a su esposo ejecutado. Aún así, sus pasos se mantenían firmes, con una serenidad casi inquietante. Algunas personas se asomaban desde los rincones sombríos para verla pasar. Algunos la insultaban, otros solo la observaban, atrapados entre el miedo y la fascinación. El tribunal revolucionario, repleto de espectadores,
Se asemejaba más a un teatro que a una corte. Las antorchas titilantes iluminaban los rostros de los jueces, fríos e inmóviles como piedra tallada. Y frente a ellos, en un banco de madera sin adornos, se sentaba la mujer que alguna vez gobernó como reina de Francia. Ya no había joyas ni corona, solo una figura delgada y pálida, con una dignidad fantasmal que se negaba a morir. El fiscal Antoine Quentin Fouquier-Tinville abrió la sesión con una voz moldeada para el espectáculo. Sus palabras destilaban veneno, cada frase calculada para hacer estallar a la multitud. Pronunció las acusaciones con una precisión teatral. Traición, conspiración con potencias extranjeras, derroche de la riqueza nacional, corrupción de las costumbres. Cada cargo provocaba olas de vítores, abucheos y golpes de puño. Pero nadie buscaba la verdad. La revolución necesitaba un monstruo, un solo cuerpo sobre el cual descargar años de hambre, impuestos y guerra. Y ella había sido elegida para ese papel. María Antonieta, privada de una defensa adecuada y sin tiempo para prepararse, hablaba solo cuando se lo permitían. Su voz era suave pero firme. Negaba las acusaciones, no con indignación, sino con la resignación cansada de quien ya sabe que el veredicto no cambiará. Los testigos entraban uno tras otro. Algunos repetían historias sacadas directamente de panfletos llenos de odio. Otros inventaban nuevas mentiras en el momento. Describían banquetes lujosos, festines burlones y excesos en Versalles. La multitud rugía complacida, alimentándose de cada escándalo, real o imaginado. Luego llegó el cargo que heló la sala entera. El fiscal levantó una hoja de papel, hizo una pausa teatral y anunció la acusación más repugnante, que ella había cometido incesto con su propio hijo. Un silencio gélido se extendió por el tribunal. Incluso los revolucionarios más endurecidos bajaron la mirada. Un murmullo recorrió los bancos. El pequeño Luis Carlos, arrancado de sus brazos meses atrás, había sido obligado a firmar una confesión fabricada. Lo habían entrenado para repetir frases horribles que ni siquiera comprendía, frases diseñadas para destruir a la madre que lo amaba. Por un momento, María Antonieta permaneció inmóvil. Parecía esculpida en piedra, mirando a la nada. Los jueces esperaban. El público contenía el aliento. Entonces ella se levantó. No miró al fiscal ni a los jurados. En cambio, se volvió hacia las mujeres sentadas al fondo. Vendedoras del mercado, madres, las mismas que una vez habían marchado a Versalles gritando por pan. Y con una voz clara como una campana dijo: «Apelo a todas las madres que están aquí». No necesitó decir más. Una oleada recorrió la multitud. Susurros, jadeos, incluso lágrimas silenciosas. Por un instante, la figura monstruosa de la propaganda desapareció, sustituida por la verdad. Una madre arrancada de su hijo, humillada más allá de lo imaginable. Tinville, enfurecido por el cambio en el ambiente, golpeó con el puño el escritorio y forzó la continuación del juicio. Pero algo se había quebrado. Un destello de culpa, o quizá de humanidad, se asomó en algunos rostros. María Antonieta se desplomó de nuevo en su banco, exhausta. Aquel único momento había drenado lo poco que le quedaba de fuerza. El juicio se prolongó durante 2 días, una exhibición cuidadosamente orquestada de la autoridad revolucionaria. Cada pregunta, cada testimonio, cada fragmento de prueba desempeñaba su papel en una representación cuyo final había sido escrito mucho antes. Al amanecer del 16 de octubre, los jueces pronunciaron su decisión: culpable de alta traición. La sentencia: muerte por guillotina. El secretario le preguntó si deseaba hablar. Ella solo negó con la cabeza y susurró: «¿Qué más podría añadir?». La farsa estaba completa.
Sin embargo, en ese breve instante, su aceptación serena se convirtió en una forma de desafío. Sin súplicas, sin gritos, sin furia. Solo una mujer erguida ante los hombres que la condenaban, como si su silencio contuviera una verdad que ellos no podían alcanzar. Esa misma tarde fue devuelta a su celda. Tras ella se desvanecieron los rugidos del tribunal, las acusaciones, el clamor triunfal de la multitud. Delante se extendía la última mañana que vería en su vida. Cuando el 15 de octubre de 1793 se asentó sobre París, una falsa quietud se deslizó en la celda número 280 de la Conciergerie. El silencio era tan denso que incluso las gotas de agua parecían medir el tiempo que le quedaba, como un reloj lento y despiadado. María Antonieta regresó del veredicto pálida y temblorosa, aunque en sus ojos brillaba una serenidad extraña. No era esperanza, era la calma de quien ha aceptado por completo su destino. Rosalie, su leal acompañante, permanecía a su lado. Le ofreció un poco de caldo y un pedazo de pan. La reina rechazó el gesto con una sonrisa débil y serena. «No necesito nada más, hija mía. Para mí, todo ha terminado ya». Durante un largo momento, permaneció sentada ante la estrecha mesa de madera, observando las sombras deslizarse sobre el muro húmedo de piedra. Afuera, el Sena murmuraba, y el paso pausado de los guardias hacía crujir las tablas del suelo. Por fin, tomó una pluma y una hoja en blanco. Aunque sus manos temblaban, su escritura seguía firme. Escribió a su cuñada, Madame Elisabeth, la última persona del mundo con la que aún sentía un vínculo sincero. En aquellas líneas no mencionó venganza, ni miedo, ni la crueldad que había padecido. Habló de perdón. Rogó a Elisabeth que cuidara de su hija, que rezara por Luis Carlos y que nunca lo culpara por las terribles declaraciones que había sido obligado a firmar. Había sido engañado, manipulado para convertirse en un arma destinada a destruirla. Sus palabras se suavizaron. «Dile que no lo culpo. Dile que rezo por él. Dile que, incluso en el cielo, seguiré siendo su madre». Con cada línea, su alma parecía desprenderse poco a poco de su cuerpo exhausto. Aquella carta se convirtió en su testamento silencioso, el último mensaje que dejaba al mundo. Pero jamás llegó a su destino. Los funcionarios revolucionarios la confiscaron y la enterraron en sus archivos, donde permanecería oculta durante más de 20 años. Cuando por fin dejó la pluma, se quedó mirando la vela que luchaba por mantenerse encendida. La cera se derramaba sobre la mesa como lágrimas silenciosas. Rosalie lo vio también y no pudo contener las suyas. «No llores», susurró suavemente la reina. «Debemos afrontar la muerte con la misma decencia con la que intentamos vivir». Cerca de la medianoche, los pasos resonaron de nuevo. La orden final había llegado. Los guardias hablaron con una frialdad tan mecánica que sonaba a simple anuncio rutinario. María Antonieta asintió sin alterarse, sin pánico, sin súplicas de clemencia. Antes de que cerraran la puerta, pidió un momento a solas. Se arrodilló y rezó. Su oración no era por su propia salvación, sino por sus hijos. En aquel instante no era monarca ni símbolo. Era solo una madre preparándose para dejar atrás todo lo que amaba. Cuando se levantó, la primera luz del amanecer comenzaba a filtrarse por una rendija en el muro. París despertaba, ajena a su dolor. Afuera, la gente hablaba de pan, de política y de la ejecución inminente, sin saber que la mujer que había estado en la cima de la realeza europea se arreglaba el cabello, se enjugaba las lágrimas y se preparaba con una calma inquietante. Justo antes de quedarse dormida unos instantes, Rosalie la oyó susurrar: «Que Dios me dé la fuerza para morir con valentía».
Entonces la vela se apagó. Su último destello flotó por un momento, como una frágil despedida. Cuando la oscuridad cubrió la habitación, María Antonieta no soñó, solo esperó. Al amanecer, el chirrido de los cerrojos anunció el fin de la espera. Había llegado el día en que la mujer más odiada de Francia mostraría por última vez la fuerza de su espíritu. En la mañana del 16 de octubre de 1793, París yacía bajo una niebla fría y opresiva, como si hasta el cielo retrocediera ante lo que estaba por suceder. En la celda 280, la antigua reina se movió antes de que los guardias llegaran a la puerta. Apenas había dormido unos minutos, con la cabeza apoyada sobre la misma mesa donde aún descansaba la carta confiscada. Rosalie entró con los ojos hinchados y una taza de agua. ¿Desea desayunar, Su Majestad?, preguntó. María Antonieta negó suavemente. No, una vez que deje este mundo, ya no necesitaré nada más. Mi alma se ha alimentado bastante de dolor. Exactamente a las 6 en punto, los cerrojos resonaron. La puerta se abrió de golpe. El carcelero anunció sin emoción: «Ha llegado la hora». 3 hombres entraron: un escribano, un oficial de la Guardia Nacional y el verdugo, Charles-Henri Sanson, junto con sus ayudantes. Cada paso del ritual había sido preparado con antelación, diseñado para despojarla de sus últimos restos de dignidad. Un guardia le ordenó que debía cambiarse de ropa. La instrucción era cruelmente simple: quitarse el vestido negro de luto que había llevado por su esposo ejecutado. Aquel vestido significaba más de lo que nadie allí podía comprender. Era memoria, identidad, el último hilo que la unía a la vida que le habían arrebatado. Pidió con voz baja un poco de pudor: «Señor, se lo ruego, permítame al menos eso». El guardia se rió. «Aquí no hay reinas». La obligaron a cambiarse detrás de un biombo endeble, bajo vigilancia constante. Le entregaron un tosco vestido de lino blanco, el color reservado a los prisioneros que se acercaban a la muerte. El contraste era brutal. La mujer que una vez vistió seda y joyas parecía ahora casi un espectro envuelto en una prenda que no le pertenecía. Cuando terminó de vestirse, Sanson se acercó, su voz vacía de emoción. «Hay que cortarle el cabello, señora». Ella no protestó. Inclinó la cabeza en silencio. Sus manos, que un día pesaban bajo el brillo de los anillos, descansaron suavemente sobre su regazo. Uno de los ayudantes tomó unas tijeras desafiladas y comenzó a cortar. Los mechones pálidos cayeron al suelo como fragmentos de una vida que ya no era suya. Su cabello, antaño dorado, se había apagado en el cautiverio, drenado de su color por la pena y el paso de los meses. Cortarlo no era solo una preparación práctica, era un acto simbólico, un intento de despojarla de su identidad como mujer, el último paso antes de desaparecer del mundo. Cuando la tarea terminó, Sanson dejó caer el cabello a un lado, sin dedicarle una sola mirada. Un guardia se adelantó con una cuerda áspera. «Debemos atarle las manos», dijo con voz seca. María Antonieta alzó los ojos con asombro. «¿Por qué? Mi esposo, el rey, no fue atado». Su voz no sonaba desafiante, sino impregnada de tristeza. Nadie respondió. La cuerda se tensó con tanta fuerza alrededor de sus muñecas que se hundió en su piel. Reprimió un leve gemido de dolor. Antes de que la sacaran de la celda, formuló una petición que, en otro tiempo, habría sido inimaginable para una reina. «¿Puedo ir un momento al retrete?», preguntó con voz serena. Se lo permitieron con un desprecio abierto. La humillación era total. Hasta las necesidades más humanas habían sido transformadas en parte del ritual. Cuando regresó, los hombres se pusieron firmes. Sanson habló en tono bajo y ceremonial.
Debemos irnos. María Antonieta se detuvo junto a Rosalí. La joven temblaba, incapaz de pronunciar palabra. La reina la miró con ternura. No llores por mí. He sufrido demasiado como para temer a la muerte. Que Dios te bendiga. Dicho esto, se dirigió hacia el pasillo. El corredor de la conciergerie resonaba con voces apagadas, pasos arrastrados y un aire denso de presagio. A su paso, los guardias se quitaron el sombrero. Ninguno se atrevió a mirarla directamente. No era miedo, sino una forma de respeto involuntario, un silencio impuesto por su sola presencia. Al llegar a la puerta principal, vio el carro que la aguardaba, un tosco carro de madera abierto, el mismo tipo usado para transportar ladrones y criminales comunes. No recibió trato especial alguno. Su esposo había sido llevado al cadalso en una carroza cerrada. A ella, en cambio, la ofrecían al público. El aire matinal le golpeó la piel con un frío cortante. Las campanas de Notre Dame se mezclaban con los gritos crecientes de la multitud que se agolpaba a lo largo de las calles. Subió al carro sin ayuda, las manos aún atadas. Por un momento levantó el rostro hacia el cielo gris, respiró hondo y murmuró unas palabras que solo Rosalí alcanzó a oír. Ahora comienza mi paz. Las puertas del tribunal se abrieron con un gemido. El carro avanzó, adentrándose en el mar de voces. Burlas, risas e insultos la siguieron. Sin embargo, ella permaneció erguida y perfectamente inmóvil, como si ya no perteneciera al mundo que la rodeaba. Había comenzado su último viaje hacia la Place de la Revolución. El carro de madera avanzaba por las calles de París, tirado por 2 caballos exhaustos. El barro salpicaba los costados, mezclado con las marcas de los prisioneros que la habían precedido. Dentro del carro, María Antonieta se mantenía erguida. Su sencillo vestido blanco y su cabello recién cortado, ondeando en el aire frío. Parecía la última actriz de una tragedia, cuyo final todos conocían. El lento recorrido desde la conciergerie hasta la plaza duró algo más de 1 hora. Para los miles de espectadores que se alineaban en las calles, se convirtió en una procesión lúgubre. Habían acudido para presenciar su caída, para ver a una reina reducida a nada. Algunos gritaban insultos, otros lanzaban pedazos de pan duro. «Ahí va la viuda Capeto», vociferaban, «la austríaca, la ladrona de Francia». Pero lo que más inquietó a muchos no fue su presencia, sino su silencio. No reaccionaba, no inclinaba la cabeza, no derramaba lágrimas. Su expresión permanecía serena, la espalda recta, los ojos fijos en la distancia. El viento frío se colaba entre sus mechones cortos, pero ella no se estremecía. Artistas y cronistas escribirían después que su perfil aquella mañana no reflejaba orgullo, sino una calma sobrecogedora, la mirada de quien ya ha hecho las paces con su destino. Desde un balcón cercano, un joven de mirada aguda la observaba con atención. Jacques Louis David, el pintor de la Revolución, abrió su cuaderno de bocetos. Trazó la curva de su cuello, la línea firme de su mandíbula, los ojos vacíos pero serenos. Buscaba capturar no solo su rostro, sino el instante en que la historia y la leyenda se entrelazaban. Aquel dibujo rápido se convertiría en una de las imágenes más perdurables de su caída. El carro continuó por la Rue Saint-Honoré, flanqueado por filas de soldados. Las ventanas se abrían y se cerraban a su paso. Algunos la miraban con odio, otros con una mezcla de respeto y turbación. Bajo el repiqueteo de los cascos, los gritos de los vendedores y las campanas resonando a lo lejos, la ciudad pareció detenerse. Una ráfaga de viento levantó polvo en el aire. El carro se sacudió bruscamente al golpear una piedra. María Antonieta se tambaleó.
Casi pierde el equilibrio. Un murmullo recorrió la multitud. Sin ayuda, se enderezó y alzó la barbilla, como si nada hubiera ocurrido. Cerca de allí, las mujeres del mercado, las mismas que años atrás habían marchado sobre Versalles clamando por pan, la observaban con atención. Algunas sonrieron con desdén, pero otras guardaron silencio. «No parece tener miedo», dijo una en voz baja. «Quizá ya no le queda nada que perder», respondió otra. El trayecto se hizo interminable. El ruido de la ciudad la envolvía como una ola, pero dentro de sí permanecía inmóvil. Mientras la multitud veía a una reina caída en desgracia, ella sentía algo completamente distinto. Por primera vez en años se sentía libre. Libre de la corte, de las intrigas, del veneno de los rumores, de las expectativas, incluso del miedo. Entonces el carro dobló la última esquina y la plaza se abrió ante ella. La Place de la Revolución. En el centro se alzaba la guillotina, recortada contra el pálido cielo del mediodía. Su armazón oscuro y la hoja reluciente trazaban una silueta cruel sobre la multitud. Un mar inmenso de personas se agolpaba alrededor del cadalso, vibrando de expectación. Susurros que pronto se convirtieron en un rugido. María Antonieta alzó la barbilla. Por un instante fugaz, el ruido a su alrededor se desvaneció. El viento rozó su piel, y en medio del caos se instaló una calma inesperada, serena y profunda. Comprendió que todo lo que alguna vez había sido, reina, esposa, madre, encontraría su fin sobre aquella plataforma de madera. Sin embargo, también entendió que su historia ya no pertenecía a los hombres que la habían llevado hasta ese lugar. El carro se detuvo. El verdugo Charles-Henri Sanson descendió primero, seguido de sus asistentes. Uno de ellos le ofreció la mano para ayudarla a bajar. Ella lo miró directamente y respondió con voz suave. «No, gracias, puedo hacerlo sola». Con las muñecas atadas y los pasos firmes, bajó del carro rodeada por el rugido de la multitud. Cada paso hacia la escalera de madera resonaba como las últimas notas de una sinfonía trágica que se apagaba lentamente. La plaza estalló en gritos, puños en alto, risas burlonas y el estremecimiento frío de una nación que contemplaba el derrumbe de una era ante sus propios ojos. La guillotina se alzaba sobre ella, silenciosa y expectante, con su hoja reluciendo bajo la luz del sol. María Antonieta la miró fijamente. No había miedo en su rostro, solo una serenidad que parecía no pertenecer a este mundo. Subió los escalones con determinación. Sus manos atadas hacían sus movimientos torpes, pero rehusó toda ayuda. Sansón se adelantó para guiarla, y en ese instante suspendido, el destino ofreció su último giro cruel. Al girarse, su pie rozó levemente el de él. Por un momento, todo pareció detenerse. El verdugo la miró sorprendido, justo cuando ella pronunció sus últimas palabras, claras, suaves, casi tiernas. «Perdóneme, señor. No fue mi intención. No hubo gritos, ni insultos, ni súplicas de misericordia. Solo una disculpa, sencilla y sincera, tan desarmante que incluso algunos de los que habían acudido a celebrar su muerte quedaron en silencio. Ese pequeño gesto se convirtió en su victoria final. En ese breve suspiro, la mujer despojada de su corona, de sus hijos, de su título e incluso de su nombre, recuperó lo único que nadie podía arrebatarle, su dignidad. Los asistentes la colocaron sobre la tabla de madera. El aire alrededor del cadalso se tensó, como un aliento contenido. En algún lugar de la multitud, una voz gritó: «¡Viva la República!». Miles respondieron al unísono. Sanson levantó la mano. El mecanismo se activó con un chasquido metálico. Un latido después, la hoja descendió con velocidad implacable. Su cuerpo cayó inerte.
Sanson alzó su cabeza por el cabello pálido y la mostró al gentío. Un rugido ensordecedor recorrió la plaza. ¡Viva la nación! ¡Viva la libertad! Para ellos fue un triunfo. Para ella fue liberación. Algunos murmurarían después haber notado algo extraño, que sus rasgos conservaban un leve aire de paz, una quietud intacta frente a la violencia. Otros juraron que el cielo se oscureció instantes después de caer la hoja, como si la ciudad misma contuviera el aliento. Su cuerpo fue llevado en un carro cubierto, depositado junto a otros que habían muerto antes que ella. Sin ceremonia, sin bendición, sin ataúd. La trasladaron al cementerio de la Madeleine y la enterraron en una fosa común entre desconocidos. Ninguna flor marcó la tierra, ninguna cruz llevó su nombre, solo tierra y silencio. La multitud acabó disolviéndose. El ritmo de las botas se desvaneció en la distancia, dejando tras de sí el eco hueco de la trampilla de la guillotina. Desde los balcones y azoteas, algunos permanecieron inmóviles, observando el cadalso vacío donde una reina había caído, tratando de comprender cómo la historia acababa de cambiar. Pero su historia se negó a terminar allí. La enterraron como a una criminal, pero su memoria no quedó sepultada. Aquella disculpa silenciosa al verdugo, susurrada mientras el mundo se cerraba a su alrededor, se convirtió poco a poco en un símbolo, una prueba de que incluso en la brutalidad más absoluta puede sobrevivir la humanidad. María Antonieta, la reina extranjera culpada de todas las desgracias, murió con una gracia que ninguna cuchilla pudo cortar. La guillotina reclamó su cuerpo, pero su espíritu perduró. En el instante en que el acero tocó su cuello, su dignidad se alzó por encima de los gritos, del odio y de la tragedia de su tiempo. En ese breve instante, su instante eterno, recuperó su único trono verdadero. La multitud se dispersó. Los gritos se apagaron. Bajo el gris cielo de París, el cadalso permaneció inmóvil. Su cuerpo, despojado de todo título, fue llevado al cementerio de la Madeleine, donde la revolución arrojaba a sus víctimas en fosas anónimas. Reinas, ladrones y almas desconocidas descansaban juntas bajo la misma tierra indiferente. Durante años, nadie pudo decir con certeza dónde había sido sepultada. Su nombre desapareció de los documentos oficiales, borrado deliberadamente. Los revolucionarios creyeron que su historia había sido enterrada con ella, pero los símbolos no permanecen bajo tierra. Con el paso del tiempo, su muerte comenzó a transformarse en leyenda. Se contaba que, poco después de la ejecución, una joven escultora fue convocada para inmortalizar sus rasgos. Marie Grosscholz, más tarde conocida como Madame Tussaud, moldeó su rostro en cera y yeso. Lo que empezó como un acto de arte mezclado con curiosidad macabra, terminó preservando su imagen mucho después de que los que la odiaron fueran olvidados. La revolución acabó devorando a sus propios líderes. Robespierre cayó. Los tribunales se desmoronaron. El sonido de la guillotina se convirtió en un recuerdo. Y mientras Francia escarbaba entre las ruinas para reencontrarse a sí misma, muchas de sus víctimas se transformaron en mártires. En 1815, más de 2 décadas después de su muerte, el hermano de Luis XVI, ya convertido en el rey Luis XVIII, ordenó buscar los restos de los monarcas desaparecidos. En un rincón olvidado del cementerio de la Madeleine, bajo una capa de tierra endurecida y entre huesos dispersos, fueron hallados 2 esqueletos. Uno de ellos, identificado por retazos de tela blanca y muñecas atadas, fue reconocido como el de María Antonieta. Sus restos fueron trasladados a la Basílica de Saint-Denis, el lugar de reposo de la realeza francesa. La reina, a la que se le había negado incluso una tumba,
recibió por fin un sepulcro. Sin embargo, ni siquiera ese fue el verdadero final de su historia. Más allá de los monumentos y las acusaciones, algo más silencioso perduró. El enigma de una mujer que conoció el privilegio inimaginable y el sufrimiento insoportable. María Antonieta no fue una santa, ni el monstruo que pintaron sus enemigos. Fue el espejo de su tiempo, moldeada por el miedo, el caos y la venganza. Aquellos que intentaron borrarla, sin saberlo, le otorgaron una forma extraña de inmortalidad. Su último gesto, pedir perdón al hombre que se preparaba para matarla, sobrevive como una verdad silenciosa. La compasión puede ser una forma de desafío. Así terminó la vida de una reina que lo perdió todo: su reino, sus hijos, su lugar en el mundo. Y sin embargo, en el instante en que el acero tocó su cuello, obtuvo lo único que ninguna cuchilla podía arrebatarle: su dignidad. Pasarán los siglos, caerán los imperios y los nombres se desvanecerán. Pero en cada historia de poder y ruina, en cada reflejo de la injusticia, quedará un susurro. Hubo una vez una mujer que respondió al odio del mundo con gracia. Si esta historia te conmovió, apoya el canal suscribiéndote y dando me gusta al vídeo. María Antonieta ha sido juzgada durante generaciones, pero pocas veces comprendida. Comparte abajo tus pensamientos sobre ella. La historia la recuerda como un nombre. ¿Tú cómo la recuerdas?